Dios te bendiga, iglesia. Te damos la bienvenida a nuestra transmisión en vivo. Te invitamos a que tengas tu Biblia y tu libreta cerca de ti para que tomes apuntes y prepara tu corazón para lo que el Señor quiere entregarte el día de hoy. Dios te bendiga. Bueno, iglesia, vamos a comenzar en esta mañana a escudriñar la palabra de Dios. Y aquellos que les gusta apuntar o poner el título, esta palabra tiene por título: ten ánimo, soy yo, no tengas miedo. Ten ánimo, coma, soy yo, coma, no tengas miedo. Y esto es hablando, el Señor hablando a la vida de la iglesia. Y quiero recordar cómo en ciertas ocasiones el Señor menciona y habla acerca de la fe de sus hijos. Si nosotros vamos al libro de Hebreos, me parece que es el capítulo 11, le mencionan como los héroes de la fe. Para los cristianos es el pasillo de la fe, no de la fama, el pasillo de la fe, donde hombres y mujeres creyeron a Dios, creyeron su mensaje, creyeron lo que el Señor les mandó a hacer y lo hicieron por la fe. Y uno de los casos es el siervo de Dios Abraham. Recordemos que Abraham era de Ur de los Caldeos, y el Señor le habló a Abraham y le dijo: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra donde yo te mostraré, una tierra donde fluye la leche y la miel. Y fue llamado por Dios de esta manera. Y vemos en este hombre de Dios que verdaderamente confió en Dios y dio un salto al vacío en la fe, confiando en el Señor. Porque el Señor nunca le dijo qué tierra era, solo le dijo las características de la tierra. Nunca le dijo qué tan lejos sería. Nunca le dijo qué tan problemático sería llegar a ese lugar o qué tan sencillo sería llegar a ese lugar. Solo le dio la indicación: sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra donde yo te mostraré. Sinceramente, esto es algo de valientes y de convicción de fe con el Señor. Porque como les decía a los hermanos en la mañana, la verdad, si un deporte extremo existe, es el deporte de la fe, de creerle a Dios. Y lo comparaba con esto, porque a los que nos gusta ver las acrobacias de los necesitados de adrenalina, que saltan en cuatrimoto o lo que usted quiera, estos hombres saben perfectamente la velocidad que tienen que llevar, ven la rampa donde despega la moto y saben y ven la rampa donde van a caer del otro lado. Pero la fe es un poquito diferente. La fe ve perfectamente la rampa donde va a despegar, pero nunca ha visto la rampa donde va a caer. Y es ahí donde es la fe. Porque sin verlo, le creemos al Señor y caminamos conforme al Señor nos enseña. Y ahí Abraham dejó de ser Abraham para ser Abraham. Y ahí el Señor estableció el pacto del Señor sobre su vida. Y en la vida de la fe hay momentos en el creyente donde el Señor nos llama a hacer algo, a vivir algo, a caminar de cierta manera. El Señor nos envía con un propósito, o el Señor nos lleva a un propósito que Él ha designado para nuestras vidas. Y lo que todos tenemos en comunión, en común, es que todos hemos sido llamados a salvación por Jesucristo. Nos ha llamado a esta salvación. Y esto es un salto de fe que damos con el Señor. Porque si bien es cierto, ninguno de nosotros, por más, disculpe la expresión, viejo que sea, ha visto jamás a Cristo crucificado. Pero el Espíritu Santo nos dio la convicción de fe, y la palabra me enseña que aquellos que sin ver han creído, la llama la palabra, son bienaventurados, porque le creemos a el Señor. Y en este salto de fe, que aparentemente para muchos es algo loco, que aparentemente para muchos es algo que no es seguro, bueno, en este salto de fe tenemos la confianza de que en tanto estemos en su voluntad, el Señor está con nosotros. Porque por el testimonio de la Escritura, según Romanos 12, la voluntad de Dios, ¿cómo es? Agradable, es buena y es perfecta.
Pero hay ocasiones en la vida de la fe del cristiano que el Señor nos hace atravesar, o caminamos o vivimos en la fe confiando en el Señor u obedeciendo, lo que el Señor nos ha mandado a hacer. ¿Y qué cree? Hay ocasiones que a la vista no se ve ni tan agradable, ni tan bueno, ni tan perfecto. Como decía la hermana en la alabanza, la vida de Job, perdió todo. Y yo tengo por seguro que la voluntad de Dios para Job también era agradable, buena y perfecta, pero a la vista no se veía de esta manera. Bueno, esto es lo que pasa en la vida de la fe. Y cuando nos aventamos en el camino de la fe, o en el caminar en la fe en el Señor, no será una caída libre directa al suelo, sino que es una caída donde el peldaño el Señor lo pondrá. ¿Por qué? No sé quiénes han visto una imagen acerca de la fe, o hacen esta imagen de la fe de un monito que va a caminar al precipicio y da el paso y hay un peldaño. Así es la fe. Porque muchas veces nosotros, como hijos de Dios, queremos ver la senda para entonces caminar. Queremos ver el camino abierto para entonces avanzar. Pero a veces la fe se trata de que vamos a subir una montaña y se ve la montaña más cerrada, pero la fe nos hace caminar y de pronto encontramos un sendero que el Señor abre para nuestras vidas. Esta es la fe. Y hay una porción de la palabra de Dios que quisiera que escudriñáramos y veamos la vida de Jesucristo. Por un lado, la actitud que tuvo, la manera de comportarse como el Hijo de Dios que es. Y por otro lado, ver la vida de los discípulos que están experimentando una circunstancia en su vida, y para que nosotros lo apliquemos como hijos de Dios. Y quisiera que vayamos, por favor, si me puede acompañar al libro de Juan, capítulo 6, versículo 14 en adelante. Cuando lo tenga listo, dígame un amén. (6:14) Voy a leer en la Reina Valera 60. Dice la palabra de Dios. Vamos a poner en contexto aquí algo. El Señor Jesucristo anteriormente había hecho un milagro sin precedentes. Había alimentado 5,000 hombres, sin contar a mujeres y niños. O sea, alimentó una cantidad grande de personas. Y lo hizo con apenas 5 panes y 2 peces. Y matemáticamente hablando, y si hubiera hombres parecidos a mí, con 5 panes y 2 peces no llenan. Pero vimos el poder de Dios sobrenatural abundando en ese momento. Y mire lo que pasó en esa circunstancia, en ese momento. Y dice: aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Versículo 15: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle ¿qué? Hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Si vamos al libro de Marcos capítulo 6 o a Mateo 14, viene esta misma en el Evangelio sinóptico, esta historia, este relato de Jesucristo. Pero en ese momento, cuando Jesucristo vio lo que querían hacer con él, él le dijo a sus discípulos: váyanse a la barca, vayan a Capernaum, a Betsaida, yo los alcanzo después y voy a despedir la gente. ¿Para qué hizo esto Jesús? Para estar solo en oración con el Padre. Vamos a ver la enseñanza que Jesús nos da en esta mañana a través de esa manera de actuar. Porque la gente estaba eufórica en ese momento, estaba sorprendida por el milagro tan grande que había hecho el Señor Jesucristo, que estaba decidida a hacer un golpe de estado para derrocar al emperador que estaba y hacer de Jesucristo el rey por el poder manifestado en ese momento. Pregunta: ¿Jesús estaba a ser destinado a ser rey por el Padre? ¿Sí o no? Sí. Él sería el rey y ahora está posicionado como el Rey de Reyes y Señor de Señores por sobre todas las cosas.
Pero mire lo que pasó. La gente estaba haciendo esta revuelta para coronarlo como un rey terrenal. Jesucristo se dio cuenta inmediatamente de lo que estaba sucediendo. Y si ponemos atención o prestamos atención, Jesucristo ya había pasado por esta circunstancia en el desierto. ¿Cuándo? ¿Se recuerda cuando fue llevado al desierto por el Espíritu Santo? ¿Para hacer qué? Tentado. Hubo 3 tentaciones. Una de ellas: si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan y te las comas. Otra de las tentaciones lo llevó al pináculo más alto y le dijo: aviéntate, porque si eres hijo de Dios, dice la palabra que Él a sus ángeles mandará para tu rescate. Pero otra de las tentaciones, ¿cuál fue? Lo llevó a lo más alto y le dijo: mira todos estos reinos. Estos reinos son míos y yo se los doy a quien yo quiera, dijo Satanás. Y yo te los entregaré a ti si postrado me adorares. ¿Qué quería o qué le presentó Satanás a Jesús? ¿No era un reinado? ¿No era un poderío, una capacidad para gobernar por sobre otros? Así lo fue. Pero mi Cristo, como es la palabra hecha carne, dijo: Satanás, escrito está que solo a tu Dios adorarás y solo ante Él te postrarás. ¿Qué pasó con Jesucristo? En el desierto fue tentado, pero en esta manera volvió como si estuviera volviendo esa tentación sobre su vida. Pero mire, ¿qué enseñanza vamos a ver en esta ocasión? En primera instancia, los hijos de Dios en todo momento vamos a ser tentados de una u otra manera. Tentados para pecar en diversos pecados: maledicencias, contiendas, ira, fornicación, adulterio, toda la lista de pecados que no agradan delante del Señor. Y si algo puedo aprender, que en primera instancia la tentación siempre va a ser evidente. ¿De qué manera? Cuando Satanás se presentó delante de Jesús, se presentó como Satanás, como el príncipe de este mundo. Era evidente que estaba siendo Jesús tentado, y para todos los lectores es evidente saber: aquí hay gato encerrado. Hay una tentación presentada para Jesús en ese momento. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, Jesucristo respondió con la palabra y nos enseñó la manera de cómo actuar. Rechazó la tentación no con el hecho de decir: pues si soy Jesús, ¿qué me vas a andar tentando? Él respondió con la palabra, el conocimiento de la palabra. Escrito está, Satanás. Y refutó la tentación sobre su vida. Pero también la tentación en muchas ocasiones viene disfrazada, como en esta ocasión. Pregunta: ¿a quién de nosotros no nos gusta que por algo bueno que hacemos, por algo bien que hacemos, no nos digan: oye, qué bárbaro, ¿cómo le haces para no hacer lo que tú haces? Es increíble, nadie lo puede hacer como tú. Ahí no se presenta Satanás con cola y cuernos. Se presenta en adulación para hablar a la vida y al ego del hombre y caer en la problemática del egocentrismo. Viene disfrazada. ¿Qué nos enseñó Jesucristo? Se presentó la oportunidad: vamos a hacerlo rey. Imagínense si los 765,000 que votaron por un hombre aquí llegaran con usted: oye, te vamos a hacer el gober, ¿te parece? Ya quitamos al que quedó electo y te hacemos el gober, hacemos firmas y todo eso. Uno que dice: pues va, tengo el apoyo de todos, ¿por qué no? Pero Jesucristo se dio cuenta, y lo que hizo inmediatamente fue dar evidencia de cómo es que se vence la tentación. La tentación no se vence con tú o mi capacidad, porque seamos honestos, esta carne lo que quiere es pecar. ¿Sabe cómo nos damos cuenta? ¿Alguien aquí se ha puesto a dieta en enero? ¿Cómo va con su resolución de año nuevo del 2023? Yo estoy estancado. ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Vamos a ver cómo es la tentación. Se pone a dieta, empieza a comer ensaladas, empieza a comer leche doble cero, empieza a comer nada de tortillas de harinas recién calentadas con globitos negros y mantequilla y frijoles y queso gratinado. Se cuida, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Llega a la oficina, abre su topper y todo: mira qué traes ahora tú, ¿por qué tú con tu lonche de pastura?
pues es que estoy a dieta. Perdone la alegoría, y si usted se comporta de esa manera, qué mal. Pero ¿qué pasa con los compañeros de la oficina? Oye, vamos a ir por el lonche, vamos por unas gorditas de chicharrón prensado en salsa verde. Y el que está a dieta, no, yo, gracias. Llegan los de la oficina, mira lo que trajimos, abren el aluminio y le llega el olor del chicharrón dentro de una gordita de harina. ¿Qué pasa con usted? Es evidente la tentación, ¿cierto? Pero hay ocasiones donde usted está a dieta, simplemente va caminando por la calle. Va caminando por la calle de Abasolo antes de llegar a Periférico en la noche, y huele los de lengua. Pero usted iba caminando. No es tan evidente, pero ¿qué pasó? Si usted no prestó atención suficiente, se descuida y no se da cuenta, y ya está cenando unos con queso y con todo. Satanás así trabaja con nuestra vida. Llegas en forma evidente, pero hay momentos donde no es tan evidente, y si no prestamos atención como Jesucristo, esto Satanás ya me lo quiso hacer. Me enseñó la respuesta Jesús. ¿Cuál fue? Quitó todo lo que estimulaba su vida para caer ante la tentación, ya sea evidente o no evidente, y se apartó donde Dios. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? 2 Timoteo 2:22, me parece. A ver si no estoy inventando. Sí, 2 Timoteo 2:22. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Si no trae esta traducción, sígame con su vista, por favor. Dice la palabra de Dios: huye de todo lo que ¿qué? Estimule las pasiones juveniles. ¿Qué es estimular? Hoy en día hay algo que llaman en los bebés la famosa estimulación temprana, ¿cierto? ¿Para qué es? Pues para que el bebé se vaya preparando para gatear, para caminar, para sujetar, para hacer las cosas. Es decir, lo están estimulando para hacer algo que debe hacer a cierta edad. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Bueno, ¿qué es lo que hace la tentación? La tentación estimula tu vida y la mía para preparar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra boca, nuestros ojos a hacer lo que no debemos hacer para ofender a Dios, o para que ofendamos a Dios. Vamos a verlo de esta manera. Vamos a hacer un experimento social, y después de esto quiero que sea honesto conmigo. Cuando usted ha visto un comercial, lo voy a poner de un refresco. Ya si ve de otras bebidas, bueno, usted sabe. Pero cuando ve un refresco, que están todos sentados a la mesa y sacan la de 2 litros, y el vaso está sudado de hielos, y le echan el refresco y empieza a espumarear, ¿no? Y hasta le saltan las gotitas en la cara. Menean el vaso en el comercial, el vaso empieza a sudar y se ve tan frío, y luego le toman y le hace o sea, está calosa la coca, ¿verdad? Pregunta: ¿cuántos de aquí se les hizo agua a la boca? Eso es estimular, preparar para cometer o hacer algo. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Timoteo, huye de todo aquello que estimule tu vida para caer en las pasiones juveniles. ¿Qué me enseñó Jesucristo? Cuando Jesucristo lo estaban queriendo estimular para distraer su mente de lo que el Padre le mandó a hacer, Él lo que hizo es quitar todo eso que estimulaba la vida de Jesús, para entonces irse al lugar correcto, a la presencia de Dios, a solas con Dios, para no caminar en contra de lo que Dios le había mandado. Eso es lo que pasa con nuestra vida. Viene la tentación a nuestra vida. El hacer agua a la boca es que se está preparando el cuerpo para consumir alimento y comenzar la digestión, porque empieza desde la boca. Cuando viene Satanás a tratar de ofender a nuestra vida, a tratar de estimularnos para pecar, se empieza a preparar la mente para tener malos pensamientos y después dar a luz como el pecado. Es decir, que la tentación es la antesala del pecado.
si no huimos de todo lo que estimula nuestra vida al pecado. Y luego sigue leyendo la palabra de Dios. En cambio, dice el Señor, en cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo, rodéate de las personas que invocan al Señor con un corazón puro. Jesucristo nos enseñó que la respuesta de los hijos de Dios en los momentos donde se presenta la tentación no es hacerle al bravo a ver hasta dónde aguanto antes de caer, a ver cuánto duro en la tele sin que caiga en pecado. No, hermano, va a caer en pecado. A ver cuánto aguanto viendo a la muchacha sin pensar mal, va a caer en pecado. ¿Qué me dice el Señor? Huye. ¿Qué hizo Jesús? Nos vemos, Dios los bendiga. Discípulos, vayan a Capernaum, yo me voy a orar. Fue a solas con Dios. Y si vemos los momentos en donde Jesucristo oró, en todo momento estaba orando, pero en la Biblia mencionan puntos críticos donde Jesús oró con el Señor con tanto entusiasmo y fervor. Una de ellas, la muerte de Lázaro. Estando antes de estar ahí con Lázaro, él oró delante del Señor. La otra fue en el Getsemaní. Y otro de los momentos que mencionan que Jesús se apartó a orar fue esta. Se presentó este lugar. ¿Qué es lo que debemos de hacer? No es hacerle al vivo, porque cuando juega con el toro lo va a cornar. Cuando jugamos con el pecado nos va a cornar y nos va a doler. Jesucristo me enseñó cómo debe ser nuestro comportamiento. Y ahora mira lo que la palabra nos enseña. Jesucristo en cierta ocasión oró el Padre Nuestro. ¿Cuál fue una de las fracciones de la oración? No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Y cualquiera que pudiera ser cínico va a decir: no, pues es que el Señor me dejó caer en la tentación. O sea, pues es que si no se quita de donde viene el golpe, obviamente le van a dar el golpe. Es como aquel que ve que viene un carro en su contra, pues ni modo que no se quite, ni modo que no le frene y pum, se lo va a llevar. Uno, por lógica, el instinto de supervivencia es: quítate, hazte un lado. Cuando Jesús está orando, no nos dejes caer en tentación, es que nos dé la fortaleza para que en nuestra vida se presente la tentación y digamos: no me conviene, no es para mí, yo no lo quiero, no le agrada al Señor. Entonces podemos ver la manera como es que Jesús obró. Se fue al lugar donde el Señor. Y muchos hoy en día podemos estar siendo tentados en diversas áreas en nuestra vida. Tentados a cometer pecado, adulterio, fornicación, tentados a caer en la tristeza, en la amargura, en el enojo, en la soledad delante de los demás. Es lo que puede pasar, pero sin importar cuál sea la tentación que se presente a nuestra vida, bueno, ¿qué debemos de hacer? Tal como Jesús lo hizo. Me quito de todo lo que me estimule. ¿Qué te estimula a estar triste? ¿Qué te estimula a sentir enojo? ¿Qué te estimula a caer en fornicación, en adulterio? ¿Qué te estimula a ti o a mí? ¿Qué nos estimula para caer en contra de Dios? Bueno, si ya sabes qué, váyanse, yo me voy a orar al monte solo. Y por otro lado, vemos la enseñanza que nos da el Señor a través de la vida de los discípulos. ¿Qué es lo que nos enseñó a través de ellos? Bueno, Jesucristo los mandó. Y si vamos al libro de Mateo, versículo 14, es la misma enseñanza. Pero Jesús les dijo, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. O sea, Jesús hizo, como que no se querían ir, como que no querían despegarse de Jesús en eso. No, si lo hacen rey, pues a que nosotros seamos los súbditos más reconocidos de Jesús. Pero Jesús los hizo entrar en la barca e ir adelante de la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Es decir, fue un momento en donde Jesús ya no estaba con sus discípulos, no estaba presente con ellos. ¿Qué pasó en medio de ese lugar? Dice la palabra del Señor: despedida a la multitud, subió al monte a orar al Padre. Y cuando llegó la noche, se despidió de sus discípulos. Estaba pardeando el día, como decimos por ahí. No era de noche todavía,
Y sus discípulos se fueron ya de noche, zarparon de ese lugar de noche. Llegó la noche, estaba ahí solo, y la barca estaba en medio de la mar. Para cuando Jesús subió a orar, llegó al lugar de oración, ya la barca estaba turbulenta. ¿No les suena algo parecido que ya habían vivido sus discípulos? Me parece que es en Mateo 4, que atravesaron una tormenta con Jesús en la barca. Pero en esta ocasión Jesús no estaba con ellos, estaban solos sus discípulos. ¿Quién les mandó a que cruzaran el mar? ¿Los discípulos solos o Jesucristo les dijo? Jesús les dijo, vayan a ese lugar. Mas a la cuarta vigilia, y ya la barca estaba en medio de la mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Qué pasó en ese momento? Jesucristo, desde donde Él estaba, vio a sus discípulos lo que estaban padeciendo. Estaban teniendo dificultad, estaban remando. Marcos capítulo 6 dice que estaban remando ya con fatiga, estaban fatigados del trabajo que estaban haciendo. Jesucristo vio, tuvo compasión y misericordia. ¿Qué fue lo que nos enseñó el Señor Jesucristo en esta porción de la Escritura? Bueno, que los hijos de Dios, en tanto hacen como el Señor les manda hacer, jamás van a estar solos. Diga conmigo, yo no estoy solo, Cristo está conmigo. Porque a veces es lo que nos hace creer Satanás, ¿no? Los momentos más vulnerables es cuando viene la voz del enemigo a hacernos creer que estamos solos, y todavía peor, estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos actuando como Él nos dijo que debíamos de hacer. Y que cree, nos pasa y que vamos de Guatemala a Guatepeor. Y si vemos a los discípulos, ellos hicieron justo lo que el Señor les dijo que hicieran. Pero ¿qué me enseña la Escritura? ¿Se dio cuenta Jesús de lo que estaba pasando? Estaba lejos, aproximadamente, dice que son como 4 millas náuticas lo que avanzaron bastante. Pero Jesucristo mostró la verdad. Salmos 34:11 mostró esta verdad para todos y cada uno de los hijos de Dios que andan conforme el Señor les manda hacer. Dice la Escritura: los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. Diga conmigo, lo bueno. Sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio. Esta es una realidad que nosotros no podemos ignorar. Y al igual que los discípulos que estaban atravesando esta adversidad, esta dificultad, esta circunstancia, tal vez pudieron pensar que estaban solos. Pero el Señor Jesús nos enseña todo lo contrario. El Señor estaba al pendiente de sus hijos. Otra traducción dice: los ojos del Señor están sobre los que hacen lo que se debe. Pregunta: ¿qué hicieron los discípulos? ¿No hicieron lo que justamente el maestro les dijo? ¿Y qué pasó? ¿Todo fácil? ¿Todo tranquilo? Se puso difícil. Hubo vientos en contra. A lo mejor los discípulos pudieron pensar: bueno, y si me hubiera mandado para el otro lado, hubiera sido más fácil, porque hubiera ido a favor del viento, no en contra. Y a veces pasa que con nosotros, que decimos: ya me voy a poner las pilas, voy a caminar conforme a la voluntad de Dios. Señor, ayúdame, pon en mí el querer como el hacer de tu buena voluntad. Y comenzamos a caminar conforme la Escritura nos enseña, o el Señor nos manda a hacer algo y no lo queríamos hacer, pero al final caminamos en obediencia. ¿Y qué nos pasa? ¿A poco no le sucede que le pasa todo mal? Empieza a irle algo en el trabajo, se empiezan a descomponer las cosas en su casa, empieza a levantarse la lucha, y uno dice: uy, pues estoy haciendo la voluntad de Dios, estoy haciendo lo que me mandó a hacer, porque está todo en mi contra. Justo los discípulos hicieron lo que el maestro les dijo, y se vino todo en contra para con sus vidas. ¿Qué me enseña la Escritura? ¿O qué puedo aprender? Bueno, que hacer lo que el Señor nos manda hacer no nos garantiza un camino bien allanado, pero lo que sí nos garantiza es que su mirada estará sobre mi vida en todo momento, y el Señor vendrá conmigo cuando empiece a fatigarme, cuando todo esté en mi contra, porque sus ojos están sobre usted y sobre mí. Eso es lo que el Señor me enseña a través de su Escritura.
Y quizás el enemigo le quiera hacer pensar: uy, estás solo. Uy, estabas mejor cuando no eras obediente al Señor. Uy, estabas mejor cuando andabas de rebelde. Uy, mira, ahora te está yendo peor. Tranquilo. Dile al hermano que tienes a un lado: tranquilo, ya va a llegar Cristo. El Señor en ese momento, así como sucedió con ellos, hemos sido llamados por Cristo a la salvación. Algunos han sido llamados a ministerio, algunos han sido llamados a servicio, pero se dieron cuenta que empezaron a obrar y se vinieron los golpes en su contra. Y si se vinieron sobre su vida, bueno, pues gloria a Dios, no siempre va a ser sencillo. Pero en la cima de la montaña, a lo lejos, está Jesucristo viendo a cada uno de sus hijos, y en su momento llegará sobre mi vida. Romanos 8:34 me enseña esta realidad de Jesús. Jesucristo ahora no está sentado, postrado en la montaña orando. Jesucristo ahora está como el intercesor entre Dios y los hombres. Está clamando con el Padre por su vida y por la mía. Dice el Señor: ¿quién es el que condenará? Cristo es el único que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mira cómo se comportó Jesús en ese momento. Para Jesús la oración y la comunión con el Padre era algo preciado mientras estuvo encarnado. Imagínense, dice en el libro de Juan: y en el principio estaba el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo es Dios. Estaba en comunión con el Padre. Descendió en forma de siervo. ¿Para qué? Para encarnar y traer libertad. Es decir, no era como antes la comunión. Ahora le buscaba humanizado, y para él era preciado estar con su Padre. Era algo que amaba. Y vamos a hacer esta comparativa. No sé a quién le ha pasado, pero supongamos que es un sábado en la tarde, cuando ya salió del trabajo a las 2 de la tarde, llegó bien cansado, y lo primero que hizo, se puso sus patas de gallo, como decimos en el rancho. Se preparó ahora sí la coca con hielitos, puso una mesita y se acostó a ver la tele. Y de pronto le hablan: oye gordo, ya no hay tortillas, ¿te lanzas por unas? Y ahí va el pobre hombre con las patas de gallo en la tienda, y se le olvidó la cartera y se regresa, y otra vez. Estaba cansado, le pesó, estaba en su momento de su momento de agusticidad, ¿verdad? Pero vamos a ver a Jesucristo. Jesucristo estaba en su momento con el Padre, y a lo lejos sus discípulos estaban fatigados remando. No dice que estaban gritando como la primera vez: ¡nos ahogamos! Estaban remando con fatiga. Y dice la palabra de Dios que los vio, y como a la cuarta vigilia, que son entre las 3 y las 6 de la mañana, fue por ellos. ¿Cuánto tiempo pasó? Todavía no se ocultaba el sol cuando estaban en la orilla del mar. Cuando ya era noche, ya estaban en medio del mar. Y hasta las 3 de la mañana o en adelante, Jesucristo llegó con sus vidas para socorrerlos. ¿Qué pasa? La palabra hace mención que por un lado los discípulos estaban en un lugar aparentemente inaccesible para el maestro. ¿Cómo iba a llegar? ¿Me dejaron? No traigo barco, no traigo luces en la lancha, no tengo manera de cómo llegar allá. Aparentemente era inaccesible para con ellos, y ellos para con él. Ya no estaba el maestro para gritarle: maestro, perecemos. Pero aún Jesucristo, estando en ese lugar, desde ahí se mostró como el intercesor. ¿Qué es interceder? Es alguien que se encuentra con una persona para platicar a fin de hacerle un pedido, para rogar por alguien más. Vamos a verlo de esta manera. Yo conozco al hermano Juan Carlos. Está bien acomodado en una empresa y está con capacidad de contratar.
y conozco al hermano sutanito que está pasando por momentos de desempleo, que está muy bien preparado, pero no lo contratan. ¿Qué hago yo? Oye, Juan Carlos, fíjate que está el hermano sutano y pues yo sé que tú tienes la capacidad de hacerlo, ojalá lo pudieras ayudar. Juan Carlos dice: sí, dile que venga, yo lo atiendo, yo lo entrevisto y yo le ayudo. Oye, que vengas porque te van a contratar. Ok. ¿Qué hice yo? Me puse como intercesor. ¿Qué está haciendo Jesucristo ahora a la diestra del Padre? Está intercediendo por usted y por mí. Lo que Jesús me enseña es que los hijos de Dios no estamos solos. Y aunque aparentemente no veamos a Cristo en la barca como los discípulos en esa ocasión, no significa la soledad o el abandono de Dios sobre nuestras vidas. Que la cosa se empieza a poner media fea, media difícil, que se puso un poco turbulento el asunto, no significa que Jesús está acomodado en la cima de la montaña sin ver mi preocupación. Significa que Jesús está orando, intercediendo delante del Padre, y aunque aparentemente esté lejos, Él llegará pronto a socorrer mi vida. Y Jesucristo los vio de lejos, no llegó de inmediato con ellos. Eso sí, ¿por qué? Bueno, pasa que en la vida del creyente hay ocasiones en las que anhelamos la intervención de Dios sobre nuestra vida en ipso facto. Ya necesito la intervención de Dios sobre mi vida, pero no sucede en el momento que nosotros queremos. ¿Qué pasa? Bueno, es que la no acción de Dios no significa, o no necesariamente significa, el no interés de Dios sobre mi vida. Más bien significa que su vida y la mía están procesadas en la fe. ¿Qué dice la Escritura? No menciona que el oro, un material precioso, es refinado por el orfebre cuando es puesto a fuego para quitar impurezas. Y luego dice el Señor: bueno, ¿cuánto más no será vuestra fe, que es puesta a prueba, que es mucho más preciosa que el oro? Y si vemos la vida de los discípulos, ya habían vivido una vez una tormenta con Jesús en la barca, pero ahora estaban viviendo una tormenta sin Jesús presente en sus vidas. ¿Tú crees que su fe ya estaba más madura? Yo creo que sí. En ninguno de los evangelios, o yo no leí, o no encontré, o tal vez no vi bien, pero yo no vi que ellos estaban gritando desesperados. Yo no vi que ellos estaban llorando. Yo no vi que estaban diciendo: nos vamos a morir. Lo que dice en el libro de Marcos capítulo 6, que Jesús los vio remando, haciendo lo que debían de hacer con fatiga. Ya estaban cansados, estaban trabajados en ese momento, no estaban llorando. ¿Qué pasó ahí? Claro que la fe maduró. Te aseguro que en su mente estaba: Pedro, me acuerdo cuando Jesús hizo callar la mar. Yo sé que lo puede hacer. Ojalá estuviera aquí para hacerlo. Estaba en su corazón y en su mente eso. Y aunado a todo eso, acababan de ver a su maestro multiplicar 5 panes y 2 peces en una multitud de alimento. Yo sé que en su mente y en su corazón estaba la gloria de Dios de ese momento. La fe maduró de manera que dejaran de gritar nos morimos, para que se cambiara esa obra en remar con fatiga y esmero. ¿A qué voy con esto? A veces en la vida de la fe vienen circunstancias así. Viene la tormenta, la primera tormenta. Jesús es evidente que está con nosotros, y aunque nos estemos muriendo, Él se levanta y dice: calla, enmudece, y nos hace librar de la tempestad. Pero hay momentos en donde no se ve Jesús cerca, y ay, mamita, que viene la tempestad. Si maduró la fe, ¿qué cree que vamos a estar haciendo usted y yo? Jesús, si me libró una vez, lo volverá a hacer. Es poderoso para salvar y restaurar mi vida. Pero si la fe no maduró tanto, ay, me voy a morir, aquí voy a quedar, me voy a ahogar, estoy mal, estoy perdido, estoy sin nada. Bueno, lo único que yo sé es que cuando no madura la fe, vamos a estar una y otra y otra y otra vez atravesando la misma tormenta, porque no hemos madurado en la fe como el Señor quiere que lo hagamos. En medio de persistir en la lucha, es cuando Jesús viene en medio de la noche a auxiliarnos. Jesús los vio.
mis hijos están esmerando, están trabajando. En otras palabras, mis hijos están confiando, siguen esperanzados, siguen esperando en su Dios. Empezó Jesús su camino de vuelta para con sus discípulos. Y nada de todo lo que estaba sucediendo en ese momento fue un impedimento como para que Jesús dijera: uy, qué difícil. ¿Por qué? Jesús en una montaña, sus discípulos en medio del mar. ¿Cómo llego? ¿Cómo accedo a ellos? Jesucristo descendió y no le importó si estaba oscuro, no le importó si estaba lloviendo, no le importó si estaba el viento fuerte, no le importó si las olas estaban altas. Él lo único que tenía en su corazón era sus discípulos remando fatigados. Voy al rescate de mis hijos. Caminó sobre las aguas. ¿Y sabe qué pasó cuando los vio? Los iba a pasar de largo para que lo vieran. Y sus discípulos lo vieron y se asustaron. ¡Un fantasma! ¡Ah! ¡Nos vamos a morir! Aunado a todo esto, estamos ahogándonos y ahora un fantasma. ¿Qué va a pasar? Y a veces sucede en nuestra vida que las cosas no van mejorando. Y disculpe la expresión, pero a veces decimos: no, ¿cómo estás? No, ya nada más falta que venga un chucho y no. Pues aquí estoy batallando, pero yo sé que Cristo va a venir en mi rescate. Ay, pastor, eso sale en las películas nomás. No, esa es la vida de la fe. Pablo dijo: pues sí, estamos atribulados, pero no estamos derrotados. ¿Se fija el corazón de la fe? ¿Qué fue lo que Jesucristo expresó cuando lo vieron sus discípulos? Jesucristo no les dijo: ¿cómo van? Ahí la llevan, ¿verdad? O no les dijo: tienen miedo, ¿verdad? La primera palabra que salió Jesucristo con sus discípulos, les dijo: tengan ánimo, soy yo, no teman. Dile al que está a tu lado, dile: ten ánimo, Cristo está contigo. ¿Qué me enseñó Jesucristo? ¿O qué me enseña la palabra de Dios por medio de esto? Bueno, es que como hijos de Dios podemos hacer dos cosas cuando estamos en la posición como los discípulos. Podemos dejar de remar creyendo que ya todo acabó, creyendo que estamos como náufragos, o podemos seguir remando confiando en que Cristo va a llegar. Y cuando Cristo llega, mira lo que hace en ese momento. Vamos a ver el contraste de la primera ocasión que vivieron una tormenta. La primera: Señor, nos morimos, vamos a perecer, ¿no te das cuenta que nos estamos ahogando? Jesucristo se levanta, no les dice ni una sola palabra a ellos. Viento, mar, enmudece. ¿Qué hizo Jesús? Calmó la tempestad que estaba a su alrededor. En esta ocasión lo hizo diferente. ¿Qué hizo Jesús? Tengan ánimo. ¿Qué significa esto? Pregunta: ¿a quién de nosotros, cuando estamos en una prueba, decimos: ay, qué padre, estamos siendo probados? ¡Yay! Nadie. Nos pesa. Uy, Dios, dame fuerza, Señor. Y puede suceder que de pronto el ánimo decae. Si me permiten decirles, les compartí a los hermanos en la mañana que semanas pasadas yo estuve pasando por 2 semanas con luchas personales, donde el Señor estaba trabajando conmigo, o yo estaba en esa condición remando fatigado, estaba cansado, y pasó que en mi vida empecé a perder ánimo. Y tampoco quiero que decir: el pastor o el hijo del pastor perdió el ánimo. Soy tan humano como usted, y ¿qué cree? Sigo siendo formado al igual que usted, y este proceso se acaba hasta que Cristo venga. Vino desánimo a mi vida. 2 semanas luchando aquí en mi mente, silencio. Llegaba a casa, estoy feliz. Hola, ¿cómo están? En ese proceso así. Y no me daba cuenta. Y ahí es donde vino la tentación en mi vida. ¿En qué sentido? Abrazar la tristeza. No era tan evidente. Llegó por un lado.
No me daba cuenta, hasta que me vi en ese mar de tristeza y dije, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué está pasando? Le pedí perdón a Dios porque, ¿qué cree? Pues, caí en la tentación de abrazar la tristeza. Uy, mira lo que está vivo. Uy, mira lo que está. Uy, mira. Hasta que llegué a un punto donde, ay, me siento tan chiquito, Dios. Bendito Dios que el Señor me levantó. Me extendió su mano, me levantó. Y para acabarla de todo, las luchas que yo no eran nada más una. O sea, de esas veces que uno dice, se dejó venir, me llovió sobre mojado, ¿verdad? Y terminé ese tiempo y le dije, ¿sabes qué, Señor? Perdóname porque pues, me equivoqué, abracé lo que no debía abrazar en mi vida, me desanimé. Vino una sierva de Dios. Dice, pastor, que lo soñé y el Señor me habló a mi vida y me dio esta palabra para usted. Y me dio esta otra palabra y me dio esta otra palabra. Las 4 luchas que yo estaba aquí en esta mente, el Señor vino a decirme, ten ánimo, soy yo, no temas. ¿Qué hizo Jesucristo con sus discípulos? En esta ocasión no le dijo a la tempestad, calla, enmudece. ¿Sabes qué vino a hacer en esta ocasión Jesucristo? Vino a decirle a las tempestades de aquí y de aquí que estaban enfrentando a sus discípulos, calla, ten ánimo en ese momento, porque a veces pasa que el hámster aquí empieza a correr tanto que empieza a haber una tempestad y no nos damos cuenta y estamos en tristezas, estamos en amarguras, estamos en una depresión total. Pero cuando viene Jesucristo y nos dice, ten ánimo, ¿qué es lo que hace Jesús? No calla lo que está afuera a mi alrededor, calla lo que estaba aquí y aquí. ¿Para qué? Para que entonces fijemos la mirada en Él y veamos la gloria de Dios. Y ahora sí nos hace atravesar en medio de esas tempestades. ¿Y qué fue la siguiente palabra que les dijo Jesús? Soy yo. Es como si Jesús les estuviera recordando quién estaba con ellos. El poder del gran yo soy. ¿Se recuerda cuando llegaron al Getsemaní a prender a Jesús? Venimos a buscar al Jesús de Nazaret que está haciendo una revuelta. ¿Qué dijo Jesús? Soy yo. ¿Qué pasó en ese momento? ¿No cayeron postrados los que venían a recogerlo? ¿Se arrodillaron delante de él? Cuando exclamó, soy yo, el poder de Dios se efectuó en todos los que estaban ahí. Básicamente es como si Jesús estuviera diciéndole a sus discípulos, recuerda que el poder está en Cristo. Recuerda que el de la suficiencia es Cristo. ¿Y qué es lo que hace? Lo que nos agobia aquí en la mente, se postran delante de Él. Ahí están afuera ya de nuestra mente. Pero Jesucristo nos levanta y nos hace recordar, es cierto, Dios está conmigo. Es cierto, el Señor es quien me socorre. Es cierto, el Señor es quien me levanta. No dice la Escritura, si Dios está conmigo, entonces ¿quién contra mí? Qué bello es mi Señor Jesucristo. Qué bello es mi Señor Jesucristo. Cuando esas palabras vienen a nuestra mente y a nuestro corazón, porque lo podemos conocer teóricamente. Conocemos que es el gran yo soy. Conocemos que es el Elohim, el Todopoderoso. Conocemos que es el Shaddai, el dueño de todas las cosas. Pero a veces se nos olvida y la tempestad se trasladó del exterior aquí y aquí. Y ahí es donde vamos a empezar a perder la vida o el ánimo o las fuerzas. Pero bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que cuando nos ve con falta de ánimo no nos dice, qué poco aguantas. Qué poco aguantas. No, con tan poquito ya te andas ahogando. Llega Jesús y nos dice, soy yo, ten ánimo. Y luego la última palabra que dijo, no temas. Sí, puede venir el temor a nuestras vidas, puede visitar el temor a nuestras vidas.
el temor del día de mañana, el temor de qué resultará, el temor de qué va a pasar. Y no me va a dejar mentir, normalmente viene cuando usted se acuesta, ¿sí o no? Y empieza a correr aquí. Y ahí estamos todos urticariosos porque estamos todos preocupados. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Pero cuando viene ese que nos dice ten ánimo, no es el pastor, es su palabra, la palabra de Dios. No es la palmadita que te puedan dar en la espalda cuando las cosas están difíciles. Sí, anima un poquito, pero nada se va a comparar a que el maestro venga y te diga: hijito, hijita, ten ánimo, estoy contigo, soy yo. ¿Qué pasa en ese momento? Bueno, cuando en mi mente se callan esas tempestades, ahora yo puedo decir que el perfecto amor ha echado de mi vida todo temor de quien yo soy. Ese es el Jesús que tenemos. ¿Alguien puede darle una ofrenda de palmas y darle gracias al Señor, glorificar su santo nombre? Y con esto quiero terminar. Si puede pasar el grupo de alabanza, por favor. ¿Qué me enseña la palabra de Dios? ¿Qué me habla su escritura? Bueno, la palabra de Dios me dice algo tan importante. Si podemos leer en Romanos 8:35, por favor. Ya lo teníamos por ahí. Y ahora que Él está como intercesor, justo como pasó en ese momento, dice la palabra de Dios. A veces podemos pensar, ¿no? Se puede cruzar en nuestra mente: estoy en medio del mar, las olas están bien fuertes, ¿cómo va a venir el maestro a rescatarme? Pero mire lo que dice la escritura: ¿qué o quién más bien nos separará del amor de Cristo? Su amor engloba su cuidado, engloba su gracia, engloba su compasión, engloba su misericordia. ¿Qué me separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿O espada? Por lo visto, en la vida de los discípulos se cumplió que nada los separó de su maestro. Humanamente estaba imposibilitado Jesús de llegar, humanamente, pero es el Rey de los cielos y nada lo detiene. Humanamente podemos pensar que está imposibilitado a ayudarnos, que está imposibilitado a rescatarnos, que está difícil la circunstancia, que es imposible que las cosas sucedan. Bueno, humanamente está imposible o difícil. No, y puedes decir: no, yo ya colgué los tenis, ya aquí quedé. Bueno, me gusta mucho decir la frase que Jesús decía: conforme tu fe te sea hecho. Pero Jesús me enseña que nada lo detuvo para rescatar a sus discípulos, que nada lo frenó para rescatar a los que amaba. En su corazón estaban aquellos que los mandó a hacer esa obra. Imagínense Jesús: los mandé y están pasando dificultad, me equivoqué. No, había un propósito en todo eso. Vieron la gloria de Dios en todo eso. Hay un propósito, que cuando tú estás haciendo la obra de Dios y todo se viene en contra de tu vida o mi vida, hay un propósito. ¿Cuál es? Una, trabajar la fe, y número dos, fortalecer la fe y que veamos la gloria de Dios en medio de todas las cosas. Pero por favor, actuemos como Jesucristo actuó al principio que leímos Juan 6. Las circunstancias, las tormentas, lo que sea, pueden estimularte a decepcionarte de Dios, porque Dios no decepciona a nadie, a enojarte con Dios, a renegar. El diablo va a venir con nosotros y nos va a decir: y eres hijo de Dios, y apenas estás sirviendo, y eres ujier, y ya dijiste que vas a servir.
pues sí está dura la cosa, pero pues ahí le voy a remar. Al rato va a venir Cristo a rescatar mi vida, a levantar mi vida, a socorrerme para hacer llegar al otro lado. Iglesia, quiero concluir con esto. La palabra de Dios nos da una esperanza, que Jesucristo es tan misericordioso que no le importó nada, sino que mostró su corazón de interés y de amor para con sus hijos, y los llevó a primero calmar sus mentes y corazones para después ver la gloria de Dios. ¿Qué hace Jesucristo en este tiempo? Una vez más, el Señor muestra el corazón y hace que la paz que se pudo haber ido de nuestra vida regrese a nuestro corazón, porque podemos perder la paz. Se nos puede extraviar. ¿De qué manera? Distrayendo nuestra mirada del único que nos hace mantenernos a flote, Jesucristo. Es el único. Y si leemos la palabra de Dios en Mateo 14, mira lo que le dijo el Señor Jesucristo, o Pedro a Jesucristo. Se asustaron, estuvieron ahí, ¡ay! Y les dijo: soy yo. Pedro le dijo: Señor, si eres tú, haz que vaya donde tú estás. Como si Pedro hubiera sido medio insolente, ¿verdad? A ver si es cierto. A ver si eres Dios, que me abran las puertas. A ver si eres Dios, que sane. A ver si eres Dios. ¿Y qué cree? Puede pasar como Pedro. Ven, nos abre las puertas, nos sana, nos provee, y empezamos a dar los primeros pasos a donde Dios nos llama, y va bien la cosa. Pero de pronto, como Pedro: oye, pero la tempestad afuera no la había calmado el Señor, y se empezó a hundir. Algunos le decimos a Pedro: uy, pues se ahogó, no, que de mucha fe. Pero de los 12 fue el único que se salió de la barca a caminar donde su maestro. Iglesia, en la vida de la fe puede suceder, o va a suceder, que va a haber momentos donde va a haber que dar pasos de fe, saltos de fe. Y a lo mejor va a sentir el vértigo, como cuando baja el deprimido del distribuidor vial. ¿Y si me caigo? ¿Y si no resulta? ¿Y si no pasa? ¿Si me hundo? No se preocupe. Ocúpese de confiar en Dios, porque si usted y yo nos hundimos, Jesucristo extiende su mano tan cuidadosamente y amorosamente con usted, y nos levanta, nos restaura en ese lugar. Y le voy a contar, el fin de semana pasado salimos como familia, y me tocó ver una escena donde el Espíritu Santo me ministró al día siguiente, no, como a los 5 días siguientes. Y volteé a un árbol muy bonito que estaba ahí, y escuché chillar un pichón, y vi el nido, y de repente veo que el pichón se avienta, hermano. Mire, se dejó caer en picada, y el pichón venía así en círculos, ¿verdad? Yo me imaginé al pichón gritando a la mamá: Mayday, Mayday, Mayday. Venía para abajo, se cayó. Me tocó ver todo. Le dije a mi esposa: mira, ve el pichón. ¡Sas! Cayó el pichón. Y me di cuenta que en todo el proceso estaba la mamá volando alrededor de él, y el pichón cayó, se subió a un arbolito como estaba ahí. Y pues a mí me gusta tomar fotos. Agarré la cámara y le tomé fotos, y cuando me acerqué, la mamá chilló bien feo, se oyó muy feo como chilló. Volteé y estaba la pajarita ahí muy bonita, se ve muy bonita. Dije: mira, esta está defendiendo a su criaturita. Y llegaron las sobrinas, mis hijos, estábamos más grandotes que ese pajarito, y empezó a chillar fuertísimo para que se fueran los que estaban ahuyentando o haciendo asustar a sus hijos. Ay, mira qué bonito. Y ayer, estaba platicando con un pastor, y le decía: pastor, da el salto de fe, que el Señor está contigo, va a acompañarte. Y el Espíritu Santo me empezó a ministrar a mí con eso que yo estaba hablando con el pastor. Y me
dice el Espíritu Santo: ¿te acuerdas del pichón que viste? Sí. ¿Te acuerdas que la mamá voló en todo momento cuando el pichón decidió aventarse? Sí. ¿Y te acuerdas que cuando estaba en el piso la mamá estaba con él y lo estaba protegiendo? Sí. Así soy yo con mis hijos. Cuando dan el salto de fe creyéndome a mí, puede que vuelen por un tiempo, puede que lleguen a volar un momento, pero si se llegan a caer, yo no los desecho. No, hermano, yo me agarré a chillar en ese momento porque entendí, estaba terminando ese proceso que yo le hablaba esas 2 semanas en mi vida, y dije: Señor, es cierto, Señor. En esos momentos donde tenemos que dar el salto de fe, vienen aquí todas las dudas, preguntas del hámster moviéndose: ¿y cómo le vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Y qué manera? ¿Y cómo le va a hacer el Señor? Usted no se preocupe por el cómo, que el Señor lo único que quiere de nosotros es el sí, Señor, te creo. Y aunque usted se salga de la barca y todos los demás digan: oye, te vas a hundir, o sea, es ilógico que no suceda, no va a pasar. Bueno, es que yo le creo al Señor. Pero escuche esto: Pedro salió de la barca hasta que el maestro le dijo: ven. No haga nada sin antes consultar con Dios. No camine en ninguna dirección, no tome ninguna decisión, no haga nada sin antes el Señor le diga: hijo, yo estoy contigo. Hijo, avienta el paso de fe que yo voy a estar contigo, porque entonces vamos a ver la gloria de Dios. ¿Cuándo se hundió Pedro? Hasta que volteó a ver las olas. Hay algunas cosas que le ponen a los caballos, en especial a los que son de diligencia. Son como unas barreritas para que el caballo no se distraiga con lo que está a un lado, porque el espectro de visión de los caballos es grande para los lados. Porque imagínense, si va el caballo en la ciudad y pasa un carro y se asusta, el caballo se desboca y para a ver a dónde. Bueno, ¿cómo le hacemos nosotros? Y disculpe la comparación, para no desbocarnos y parar quién sabe a dónde. Hebreos nos enseña: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero pastor, si usted supiera lo que me pasó, pues quizás no sé, y quizás tus luchas o tribulaciones o circunstancias no son como las mías, ni las mías como las tuyas. Pero si algo tenemos en común, es el mismo autor y consumador de la fe: Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Es el Señor. Es el Señor. Y es lo que hoy el Señor nos vino a decir. Porque sin duda pasa que el corazón se llena de desánimo, de angustia. Hoy el Señor te dice: Pedro, ten ánimo. José, ten ánimo. Sergio, ten ánimo. Yo soy, dice Dios, no temas. Y una de las cosas que nos dejó Jesucristo, Juan 14:1. Sin duda el desánimo, la angustia son realidad, Aquí nadie es Highlander, el inmortal, y el cristiano que a ninguno le pasa. No, nos pasa a todos. Pero mira lo que dice el Señor Jesucristo, si lo puedes poner en la pantalla, Juan 14:1. Jesucristo, hablando con sus discípulos, les dijo: no dejen que el corazón se les llene de angustia. Vamos a ver esto. ¿Cuándo se comienza a hundir una lanchita? Si alguien ha ido a remar, a mí me pasó una vez en una lancha en Matamoros, de esas que te subes y le pedaleas, ¿verdad? Que la lancha se está hundiendo, hermano. Tenía como un agujero. Y ay, Dios mío, ¿cómo lo voy a hacer aquí? Me regresé a la orilla y le dije: oye, me voy a ir hasta abajo, amigo, o sea, cámbiame, le voy a hundir. Bueno,
¿Cuándo se empieza a hundir la barquita de cada uno de nosotros? Cuando de pronto viene la angustia y hace un pequeño agujero. ¿Qué pasa cuando una barca tiene un agujero? Se empieza a meter el agua, ¿no? Vamos a llamarle a esa agua que entra angustia. Cuando Jesús nos dijo, no dejen que el corazón se les llene de angustia, ¿qué está diciendo? Bueno, si dejan que eso pase, se van a hundir. En la fe nos vamos a ir para abajo. ¿Cómo se llena el corazón de angustia? Cuando lo que estamos viendo empezamos a abrazar nuestra visión, en el sentido de que estoy enfermo, tengo terminal, mi esposo se fue, mi esposa se fue, se me cerró el trabajo, me está pasando esto, me está pasando lo otro. Como usted quiera ponerlo, lo abrazo, empiezo a quejarme. El salmista dijo, en mi gemir se secaron mis huesos. Ay, mire, no, ay, el corazón. Mire, hermano, entre más uno se queje, entre más uno reniegue, se hace el agujerito más grande. Y cuando menos se dé cuenta, le van a decir el hermano Titanic. ¿Se ahogó? O el submarino este que estuvo todo el mes ahí hablando, ¿se ahogó? Prácticamente Jesús me está diciendo esto: hey, vivo desde chiquillo, no dejes que el corazón se te llene de angustia. Porque le echamos, llega un punto donde ya estamos bien abajo. Cuando empezamos a identificar eso, Señor, ese que se llama el yo soy, tú eres el único que cambia y capaz de cambiar la tristeza en danza. ¿Qué enseñamos la semana pasada? ¿No habló el pastor que la alegría proviene de Jesús? Señor, tú eres el único capaz de cambiar tribulación en paz aquí en esta mente y en este corazón. Pero por favor, hermano, no abracemos la angustia. Y luego dice Jesús, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Dice, confíen en Dios y también confíen en mí, dijo Jesús. Cuando yo hago eso, yo camino con una seguridad en la fe. Si me llego a hundir, bueno, tengo ese salvavidas que se llama Jesucristo, que Él nos espera, ahora sí, hasta que tenga el agua hasta acá arriba y ya de patadas de ahogado. Sino que cuando gritamos por auxilio a nuestro Señor Jesucristo, Él nos rescata. Él está dispuesto, amada iglesia de Jesucristo, a hacer por nosotros lo que jamás podremos hacer en soledad. Y sobre todo, lo que nos toca a nosotros no es andar por esto, porque si andamos por esto, vamos a llorar. Pero si andamos por fe, entonces vamos a confiar. Jesús es el que me abre puertas. Jesús es el que rescata mi vida. Jesús es el que restaura todas las cosas. Jesús es mi Salvador. Jesús es mi Señor. Jesús es mi intercesor entre Dios y mi vida. Jesús es el consolador. Jesús es el que me rescata. Jesús es el que no me deja hundirme. Y entonces avanzamos avantes confiados en Jesucristo. Mire lo que pasó. En esta ocasión Jesús no estaba en la barca, pero dice la palabra, pero Jesús se subió a la barca y enseguida llegaron a su destino. ¿Por qué no le dice a Jesús, te invito a mi barca? Está un poquito ¿cómo se dice? Traqueteada por la turbulencia que he vivido. Rechina un poquito esta balsita, pero te invito a mi barca, porque yo sé que contigo llego al otro lado, porque yo sé que contigo soy más que vencedor. Y no lo hagas solo. Si usted fue tentado en este tiempo para entristecerse, para angustiarse,
para caer en enojo, para caer en contienda en contra del Señor por lo que estaba viviendo. Bueno, y cayó. Pidamos perdón al Señor. ¿Qué le toca hacer a usted y a mí? Reme con todas sus fuerzas. Pastor, ya estoy cansado. Bueno, cuando los discípulos estaban cansados, llegó Jesucristo para rescatarlos. Sigue remando, pero por favor, no se quede gritando en medio de la tempestad, llorando, pensando que va a sucumbir ante las cosas. Cristo es nuestro pronto auxilio. ¿Alguien puede bendecir el nombre del Señor Jesucristo? ¿Por qué no nos ponemos de pie en esta hora? Iglesia del Señor. Qué bendición fue escuchar